más de Proeconomía y Finanzas y ya estamos en línea con Lilian Torres en representación del Grupo Resistencia Contable para hablar acerca de este proyecto de deducción del 100% del IVA a los productos de la canasta básica, los que hoy día también ganó notoriedad en atención también a lo que podría significar. Para hablar más sobre este tema ya saludamos a Lilian. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Saluda a la audiencia. Estamos aquí para responder tus inquietudes al respecto. Y justamente desde ya nosotros atentos a lo que pueda decirnos sobre esto que hoy día es motivo de debate, ¿por qué deberíamos de interpretar esto como algo que podría marcar tal vez un antes y un después en materia de tributos? ¿Podría motivar a la formalización de ciertos sectores? ¿Se podría entender de esta manera? Y si esto debería de tenerse en cuenta también como una preocupación por el impacto que podría tener en materia de recaudación, de acuerdo a lo que algunos manifiestan. ¿Qué podemos interpretar de todo esto, Lilian? Y bueno, en relación a la preocupación principal de la subsecretaría por los 100 millones de dólares que ellos dicen que dejarán de recibir, realmente ellos no manejan un valor o una estimación real de ese impacto, simplemente es una expectativa. Y me gustaría también que nos enfoquemos en relación a eso en cuanto a lo siguiente. Según la Comunidad Europea, existe un estudio donde de cada 10 empresas hoy en Paraguay, 4 facturan. Existe también una evasión de casi el 46% del IVA, lo que representa 5 o 6 billones de dólares, lo que nos hace entender que estamos en un país donde existe inequidad, ya que el 50% de la población paga impuestos y el otro 50% vive en negro. Las políticas de estos últimos años de la subsecretaría, en particular con los contribuyentes, siempre ha sido de presión sobre esos contribuyentes que hoy aportan al país. Y en cuanto a eso, el Estado en sí mismo no ha hecho ninguna política para impulsar que se reduzca ese margen de evasión existente hoy. Entendemos de que este proyecto, de alguna manera, va a ser de que, aunque ellos dicen que existe una iniquidad, nosotros consideramos de que va a formalizar el mercado existente, considerando de que estas 300.000 personas que serían beneficiadas en forma directa tiene un impacto mucho mayor, considerando de que esto puede replicarse en la economía en general al ser solicitadas las facturas que hoy son dejadas de lado muchas veces porque no tiene ningún impacto dentro de la economía personal. Hoy una persona se va a comprar en Puerto Elsa porque ahí no sale mucho más barato, ¿verdad? Pero aparte de eso, ustedes saben que eso es contrabando neto, lo que de alguna manera impacta también en la producción de nuestro país, afectando a las industrias, a la generación de empleo, a la disminución en el consumo de productos legales, que ustedes saben que cuando se importan pagan IVA también. Entonces, por ahí que nosotros decimos de que al ser esto un incentivo que permita a los profesionales introducir y descontar dentro de sus créditos fiscales estas compras, de alguna manera va también a empujar a la economía o a los actores de la economía a formalizarse, pero no solamente tributariamente. Acuérdate de que hoy esas compras no se están facturando y van a ser facturadas y estamos hablando de los pequeños contribuyentes. Según un estudio del Ministerio de Industria y Comercio, en Paraguay existe casi 900.000 empresas que son microempresas y son empresas en general, ¿verdad? De las cuales solamente el 30% está formalizada y un 70% está en negro, ¿verdad? Eso hace entender de que esto, no sé si vos leíste también, fueron ellos también los que se encuentran muy interesados en que este proyecto sea aprobado, porque al existir esa diferencia entre formales e informales, existe una inequidad, considerando que el formal tiene funcionarios que son dependientes, que pagan IPS y tienen prestaciones. En relación al sector público,
yo considero de que esos funcionarios que son dependientes tienen beneficios que las personas físicas independientes no tienen. Tienen seguro médico, tienen gratificaciones especiales, bonificaciones, regalos por título, por hijo, inclusive tienen horarios especiales de trabajo que un particular no lo tiene. Nosotros no estamos en contra de eso, solamente que manifestamos de que es ya una diferencia en donde nosotros no cuestionamos eso, y eso también tiene un impacto económico. Si vos analizas en el presupuesto 2023, se está estableciendo 127 millones de dólares en gratificaciones y bonificaciones para el sector público, que son 300.000 funcionarios según el Ministerio de la Función Pública. ¿Qué significa eso? La SED estima de que perdería 100 millones, sin embargo, por otra parte, se están previendo ingresos para los sectores que ellos dicen van a ser vulnerados. Y estamos hablando de las personas que no pueden deducir el IVA. El Estado, durante estos últimos 4 años, ha establecido diversas políticas y en principio, inclusive a partir del 2018, donde el IRP dejó de ser el formalizador, entendemos que no se cumplió ese objetivo con esa herramienta, considerando que son 70.000 personas los contribuyentes de ese sector. Por otra parte, como consecuencia del COVID, se tomaron medidas del Estado tendientes a sostener, por ejemplo, a los funcionarios que son dependientes a través de subsidios otorgados por IPS para que las empresas se formalicen, porque muchas fueron formalizadas, yo no sé si muchas de ellas, por ejemplo, tuvieron que formalizarse para entrar en ese circuito de subsidio. Y en ese sentido, IPS registra hoy 49.900 empresas formalizadas, pero el Ministerio de Trabajo tiene 30.000. Entonces quiere decir que hay una brecha todavía que debe cubrirse. Por otra parte, yo considero de que esta ley es una ley que nos permite a nosotros tener como ciudadanos una seguridad jurídica. Al estar en la ley, conceptos que anteriormente estaban establecidos en un decreto, y hablo de los beneficios que nos corresponden y que muchas veces la SED limita a través de resoluciones, violando de alguna manera los derechos que nos corresponden. Entonces, esta ley, desde todo punto de vista, es muy positiva, considerando esa seguridad jurídica que le da al contribuyente de que dentro de la ley están los derechos que les corresponden y que no puede ser vulnerado, y ya no se requerirá de que vayan a hacer un acto de inconstitucionalidad para que la ley reconozca lo que le favorece y le pertenece. En cuanto a los ingredientes que se incluyeron, básicamente el 90% de esta ley tiene conceptos que ya estaban en un decreto, y lo que tratamos de hacer a través de esta ley es que esos conceptos se mantengan, y se agregaron otros conceptos que son necesarios para el ejercicio de la profesión, y no estamos hablando solo de contadores, abogados, estamos hablando de plomeros, electricistas, contratistas, etcétera, que reciben comisiones y viven de eso, ¿verdad? Y en ese sentido necesitan de comer, de vestirse, de gastar en artículos de higiene, de limpieza, y también, ¿por qué no?, los gastos familiares que fueron introducidos, que tiene por objetivo más que nada formalizar el mercado en general, que hoy se ve afectado muy grande por el tema del contrabando y las diferencias que existen en Argentina en su economía en este momento, que hace que sus productos sean de alguna manera subsidiados y a un menor precio muy grande, ¿verdad? Consideramos también de que no existe de alguna manera perjuicio a las arcas del Estado, considerando de que existe hoy un registro paralelo, en el sentido de que no existe un registro formal de muchas ventas, y que con esto podría de alguna manera incrementarse la renta y el IVA, así como el IRP. Consideramos inclusive algo que dijo en estos días nuestro viceministro,
de que supuestamente, de acuerdo a análisis que ellos hicieron, hoy 273.000 personas son prestadores de servicio y que en su mayoría ya tienen luego deducido el 96% de IVA. ¿Qué quiere decir eso? Ellos dicen que esta gente ya está luego deduciendo supermercados, alimentos y otras cosas, y que en ese sentido, supuestamente esta ley tiene por objeto blanquear eso. Entonces, de ese mismo concepto, nosotros diferimos de que si ya está luego siendo deducido estos conceptos, el impacto económico va a ser cero, en el sentido de que nosotros no vamos a estar dejando de aportar el IVA que ya está ingresando hoy. Lo que nosotros consideramos a partir de esto es que de esos 1.400.000 contribuyentes inscritos, 650.000 están suspendidos. Y es ese sector al que hay que moverle, sacarle de la inactividad y darle propuestas que permitan hacer que la masa efectiva de contribuyentes se amplíe. Hoy nuestra economía está sostenida simplemente por aproximadamente 800.000 contribuyentes, de los cuales el 80% son personas físicas. Estamos hablando de MIPYMES. No sé si te satisface mi Sí, propuesta. justamente basándonos en estas explicaciones, hacemos la siguiente consulta. De hecho, que se habla mucho de la expectativa, se habla de justamente del impacto que podría tener. Pero en atención a esto y volcando justamente esto al tema que estamos haciendo mención, ¿qué nos permite a nosotros suponer de que esto finalmente contribuiría a acortar la brecha de la desigualdad en lo que hace a la informalidad por sobre todo y en atención también a que aumente el número de contribuyentes? Porque finalmente hablamos nuevamente de expectativa, ¿no? Sí, como te dije, esto es algo que hay que hacer. Y en ese sentido, no sé si recordás que en el año 2004 se hizo un cambio igual o similar en relación a bajar la tasa de renta, que era anteriormente 30 a un 10%. En ese sentido, tampoco se tenía la estimación real de lo que iba a implicar ese cambio. Sin embargo, significó no una disminución de ingresos, al contrario, exponencialmente crecieron los ingresos, que hicieron que se formalizara en parte lo que hoy tenemos como base tributaria. Y en ese sentido, desde ese momento hasta hoy no se ha hecho ninguna política tendiente justamente a generar esa disminución en esa brecha de evasión. ¿En qué nos basamos en que eso va a disminuir o va a ayudar? Consideramos que todos los esfuerzos que se están haciendo, de alguna manera, siempre tienen un impacto positivo. Imagínate, por ejemplo, que durante 2 años, desde hace 2 años, se está haciendo un estímulo para las actividades como hoteles, restaurantes y demás, donde se les favorece a ellos con una disminución de la base sobre la cual se calcula el IVA, lo que hace que básicamente ellos tengan una base del 5%. También se hace este tipo de estímulo, por ejemplo, a la gente que hoy está en la parte de fletes o transportes, no solo nacionales, sino internacionales. Entonces, todos los actos que se realizan siempre tienen un impacto positivo. Y fíjate nomás que hoy también, creo que ayer salió la reglamentación, donde el Estado ha bajado. Imagínate que van a pagar 1% de impuestos nomás los que se encuentran bajo el régimen de turismo. Y esto tampoco se habla del impacto en términos generales. No estamos diciendo, por ejemplo, que va a haber menos escuela, menos educación y menos tal cosa, ¿verdad? Lo que se busca con estas leyes es, por ejemplo, incentivar de que las empresas sigan funcionando, hacer que exista la menos cantidad de despidos. En el caso del régimen de turismo, favorecer las ventas de frontera de tal manera reactivar la economía en ese sector. Y es eso lo que se le está pidiendo al Poder Ejecutivo en este momento, que promulgue a favor de esta ley, porque va a permitir también de alguna manera
impactar positivamente en la venta formal a los microempresarios, a las empresas que ya están fortalecidas y que están trabajando formalmente, porque a través de esto también se van a fortalecer otras cosas, como el empleo, el consumo, y eso hará de que podamos ir creciendo y acortando esa brecha. 5 billones de dólares no es poca cosa, y yo creo que cualquier iniciativa que se tenga con respecto a eso va a ayudar a ir disminuyendo esa brecha, por lo menos en términos más razonables, porque hoy 47% es un valor demasiado importante y no se está haciendo nada para achicar ese porcentaje. Señora Lilian, muchísimas gracias nuevamente por darnos detalles, por este análisis. Valoramos mucho este tipo de análisis por todo lo que significa y el impacto que esto podría tener. Y de hecho vamos a dar seguimiento a este tema. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias. Hasta la próxima.